Este capítulo, que para mí es otro clásico que hay que leer a fondo e integrar en nuestra práctica diaria para poder aprovechar al máximo las posibilidades que nos dan las plataformas de presiones, bueno, hace un recorrido con los diferentes diagramas que nos permiten ver de una forma efectiva cómo actúan las fuerzas y momentos. En concreto, este diagrama que muestro no es del capítulo, pero me ha parecido muy interesante para luego ver y entender mejor los del propio capítulo. Aquí estáis viendo una representación gráfica muy simple. Estáis viendo a dos niños, ¿vale?, que representan una fuerza, dos niños que pesan lo mismo, idénticamente, y representan una fuerza sobre un elemento barra que está puesto en un fulcro, ¿vale? Pues estos niños van a generar una fuerza vertical que, si están a la misma distancia de ese fulcro, del pivote, la fuerza va a ser totalmente contrarrestada por la contraria. Entonces se va a producir un equilibrio. No va a vencer ninguna de las dos fuerzas. Si alguno de estos niños se aproximara, o alguno de los niños, si fuera un poco más largo el elemento barra, se alejara del fulcro, el que se alejara ganaría al otro, y el que se acercara perdería respecto al otro, porque sigue manteniendo que tienen 50 newtons de fuerza y va a vencer el que esté más lejos de ese fulcro en todo momento. Se puede dar otra situación. Por ejemplo, aquí estamos viendo a otros dos niños representados en esta imagen, uno bastante más mayor, otro más pequeño, donde muy claramente estamos viendo que uno tiene la masa, digamos, que sería el doble, la fuerza que genera sobre ese elemento barra, que podría ser un balancín de los parques. Vemos que el niño pequeño genera una fuerza de 500 y el niño, que sería más grande, más mayor, genera una fuerza de 1000. ¿Qué ocurre? Que ese niño que está generando una fuerza de 1000 está a la mitad de la distancia respecto al eje de rotación o a ese fulcro que está el niño grande, ¿vale? Que está el niño pequeño. Entonces se va a mantener otro equilibrio, a pesar de que las fuerzas no son iguales, pero las distancias determinan que los momentos resultantes acaben siendo iguales. Esas distancias al eje. Esa es la clave. Es decir, luego esto aplicado a la patología del pie veremos que es la clave. Que si tenemos un pie con un eje muy medializado y tenemos una distancia al COP, ¿vale?, del eje que es muy pequeña, esa distancia al COP, si las estructuras anatómicas del propio paciente pueden generar las fuerzas que venzan, no tendrá por qué significar patología. Pero eso lo veremos luego, para entenderlo mejor. Este ejemplo ya nos puede servir para quedarnos con él para un poquito más adelante. Vamos a ver ahora un diagrama del capítulo 6 del doctor Eric Fuller y el doctor Kevin Kirby, donde nos muestran, un elemento rectangular sobre el que se aplican dos fuerzas en dos situaciones diferentes. La primera, la que veis en la parte izquierda de las diapositivas, las dos fuerzas están actuando en el mismo punto de aplicación, pero en el lado contrario del objeto. Ahora, tienen exactamente la misma dirección con sentidos opuestos, ¿vale? Es una dirección y una tiene un sentido inferior y otra otro sentido superior. Esas fuerzas se contrarrestan y, como las fuerzas son idénticas, son iguales, no se va a producir ningún tipo de movimiento. Habrá una compresión de este objeto porque estas fuerzas pueden acabar deformando el objeto, pero no tiene que producirse movimiento según las leyes de la física, si no actúa ninguna otra fuerza sobre este elemento. Vamos al otro ejemplo. Un ejemplo donde sí que vamos a ver ahora que las fuerzas están en direcciones opuestas, ¿vale? Están en la misma dirección, pero en sentidos opuestos y separadas entre sí. Es decir, es dirección superior-inferior, ¿vale?, pero están separadas. Eso genera que una fuerza y la otra fuerza, como al final tienen una magnitud, generen un momento, y los momentos son contrarios entre sí, pero sí que van a producir
una rotación si tenemos un fulcro y tenemos la posibilidad de que este objeto rote sobre ese fulcro, que podría ser exactamente el centro del objeto, ya que las fuerzas están a la misma distancia de la parte distal del objeto. Os podríais imaginar ese rectángulo simplemente dando vueltas sobre su centro infinitamente hasta que alguna de las fuerzas cesara, ¿vale? O alguna fuerza de frenado actuara sobre el objeto. Si no, se estaría moviendo de una forma ilimitada. Bien, entendidos estos diagramas, vamos a ver este otro, que este ya es un diagrama que representa el muslo del paciente, la pierna y el pie en dos situaciones. Una situación de un genu fisiológico totalmente alineado y otra situación de un genu varo. Vamos a la situación del genu fisiológico. Fijaos, en este diagrama del capítulo del doctor Fuller y Kirby, podemos ver cómo las fuerzas descendentes, que serían las fuerzas de la masa del sujeto a través de la articulación de la cadera y del fémur, ¿vale?, están alineadas perfectamente con las fuerzas ascendentes, que son las fuerzas de reacción del suelo. Pues si estas fuerzas coinciden, no hay momento, es decir, no se produce rotación sobre ninguna de las articulaciones, ni sobre el tobillo, ni sobre la rodilla, ni sobre la cadera. Van a ser fuerzas que se van a neutralizar. Hay un equilibrio perfecto. Esto ocurre pocas veces, porque, bueno, en realidad siempre hay alguna ligera desviación, pero que es compensada realmente por los momentos internos de una forma muy efectiva, ya que nuestra musculatura y nuestros tejidos están preparados para esto. Pero bueno, este diagrama es para entender que las fuerzas se neutralizan y los momentos, por tanto, son cero. Vamos a una situación patológica. Vamos a una situación donde el eje del muslo está desalineado en varo, ¿vale?, respecto al eje de la tibia, de la pierna. Forma una angulación conocida como varo de rodilla, ya sabéis, que es arqueado hacia afuera, se produce una compresión de la zona interna de la rodilla, se produce una distensión de la zona externa de la rodilla. ¿Y esto por qué ocurre? Pues, ¿por qué ocurre esa compresión? Pues porque las fuerzas no están totalmente alineadas entre sí y los centros articulares, ¿vale? Es decir, tienen alineación, pero están desplazadas del centro articular. Y como están desplazadas, van a generar un momento de abducción, que es separar el fémur hacia afuera y la tibia hacia afuera para que se produzca ese varo de la rodilla. Entonces, ese momento resultante es por la desalineación de las fuerzas. ¿Qué podemos nosotros hacer a nivel terapéutico? Lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase, en lo que nos queda, pero es modificar esas fuerzas reactivas del suelo para que el momento aductor de la rodilla no llegue a ser patológico, reducirlo y mitigarlo, ¿vale?, de una forma efectiva. Bien, pues entendido esto, ahora vamos a ver un ejemplo de fuerzas actuando en el plano sagital y en el plano transverso sobre el pie y cómo se neutralizan ellas mismas para mantener un equilibrio. Fuerzas de diferente magnitud. Si os fijáis aquí en la primera imagen, en la parte superior izquierda de la diapositiva, estáis viendo un pie que está generando una magnitud de fuerza de 300 newtons en la zona de retropié y de 100 newtons en la zona del antepié. Vale, estas dos fuerzas, el promedio de la fuerza se sitúa en un punto determinado del antepié y del retropié. Digamos que cada uno el retropié tendría un COP independiente y el mediopié antepié tendría otro COP independiente, ¿vale? Vamos a entenderlo así. Pues la del retropié tiene una fuerza de 300, pero está muy cerca de lo que sería el eje de rotación. Eso significa que va a tener menos brazo de palanca. Bueno, lo podemos calcular. El momento resultante, que hemos dicho que sería la fuerza por la distancia, y dará un número, que sería, esa distancia serían 5 centímetros, como estamos viendo representado en la imagen de la derecha en un plano horizontal, en un plano transverso, perdón, para entenderlo mejor. Pues bien, la fuerza delantera, que es de una magnitud inferior, son 100 newtons, son 3 veces menos la magnitud de esa fuerza, pero tiene 3 veces más distancia respecto al eje de rotación de la articulación del tobillo. Entonces, si hemos dicho que el momento resultante era
la fuerza por la distancia, el resultado de los momentos de la fuerza posterior y de la fuerza anterior va a ser igual, va a ser idéntico, el momento va a ser el mismo. Y uno va a intentar dorsiflexionar el tobillo y otro va a intentar, la del retropié, plantaflexionar la articulación del tobillo. Pues se ven neutralizadas una con la otra, generando un COP global, ¿vale?, del pie, que estaría situado justo debajo del eje de la rotación del tobillo, en el eje flexoextensión del tobillo, el eje lateromedial, ¿vale?, estaría situado justo debajo y estaríamos sumando las dos fuerzas, que serían 400 newtons, y se está produciendo un equilibrio, no hay movimiento. ¿Vale? Esto es lo que nos explica esta figura, que creo que es una figura muy clara dentro de este capítulo del libro de Kevin Kirby, en el que participan tanto Fuller como Kirby. Seguimos avanzando para entender ahora estas fuerzas y estos momentos en una filmación de un corredor, que es lo que nos ocupa en el máster, en alta velocidad. Vamos a ver el plano frontal y vamos a ver cómo ese pie colapsa hacia medial, está generando un movimiento de pronación bastante acentuado, el paciente va descalzo, obvio, pues no hay control del calzado y se va a producir todavía mayor movimiento, que tienen que controlar las estructuras anatómicas. Pues vamos a parar esta imagen justo en el momento que queremos ver cómo actúan las fuerzas. Si nos imaginamos una fuerza a través del eje, esa fuerza va a tener un componente medial y un componente lateral, que, bueno, en este caso sabemos por la posición que está teniendo el pie en ese momento, que están haciendo más fuerzas, tiene mayor magnitud y está generando mayor movimiento las fuerzas externas, ¿vale? Estas fuerzas externas, que son las fuerzas pronadoras sobre el eje de la articulación subastragalina, vienen determinadas su momento resultante por la fórmula que ya hemos nombrado al principio de la clase, por la magnitud y la distancia al eje, ¿vale? Pues esa fuerza y esa distancia que tenemos es mayor, por lo tanto el movimiento que gana es el movimiento de pronación frente al movimiento de supinación que generaría el suelo sobre el pie. ¿Quién tiene que contrarrestar esas fuerzas? Los momentos internos, las estructuras anatómicas de nuestro pie, los tendones, las articulaciones, los ligamentos, son las que tienen que, los músculos por supuesto a través de los tendones, contrarrestar ese momento de fuerza para que el pie no acabe totalmente colapsado hacia interno. Entonces aquí está haciendo un gran trabajo, sobre todo, ya sabéis, el tibial posterior, por supuesto también probablemente estructuras de la zona de la cara anterior de la pierna, para intentar generar momentos internos supinadores, ¿vale?, que venzan a ese momento externo o extrínseco pronador. Hay un equilibrio, tiene que llegar a haber para que el pie en algún momento deje de rotar. Si no hubiera un equilibrio, en algún momento el pie seguiría rotando. Pero llega un momento en que la fuerza se acaba igualando y el pie deja de rotar. Pues ese es el momento clave en el que hasta ahí pueden aguantar las estructuras. Se pueden lesionar en el trayecto de ese movimiento porque no tengan una resistencia interna a nivel de fibras, a nivel de disposición de ligamentos, a nivel de disposición de estructuras anatómicas, pero eso lo iremos entendiendo más en la parte de cada uno de los módulos de cada técnica deportiva. En cualquier caso, si sabemos que el movimiento va a ser en pronación, nuestras estructuras van a tener que generar muchísima más fuerza, ya lo sabemos, porque ese momento externo es demasiado elevado. Eso lo podemos cambiar. Lo podremos cambiar porque tenemos la capacidad de modificar las fuerzas reactivas del suelo con nuestros tratamientos a nivel terapéutico de plantillas o a nivel también de cuando decimos a un paciente que aumente su fuerza, estamos modificando también los momentos internos. Cuando mandamos ejercicios, potenciación, estamos haciendo que el paciente modifique también su cantidad de momento interno. Vale, pues una vez visto esto en el plano frontal, vamos a ver, bueno, en la marcha, para entenderlo también, ya con gráficas
de momentos, porque lo que estáis viendo ahora mismo no es una gráfica de movimiento angular, es una gráfica de magnitud de momento resultante, en este caso, en esta primera diapositiva, sobre la articulación del tobillo. Quiero que nos fijemos en ese momento en ese instante, mejor dicho, para no confundir términos, donde el talón entra en contacto con el suelo. En ese instante hay una fuerza ascendente, ¿vale?, que va a ir hacia la zona superior, se va a dirigir hacia arriba, pero está en la zona posterior al eje de rotación del tobillo. ¿Qué significa? Esa fuerza yo ya sé que va a intentar, como hemos dicho antes, hacer un momento resultante plantar flexor sobre la articulación del tobillo. Entonces, mis estructuras internas tienen que generar una resistencia para que no haya una caída muy brusca y de golpe hacia el suelo. Tienen que generar un momento dorsiflexor, que es lo que estáis viendo ahí escrito en la imagen. Las estructuras internas de la anatomía y de la biología del paciente están generando momentos dorsiflexores. En ese primer momento, donde nos pone AM1, que significa Ankle Moment 1, ¿vale? Vamos al Ankle Moment 2, al momento 2 del tobillo, donde está pasando por la zona delantera. Esa fuerza la veis representada por el vector amarillo. Si la fuerza está pasando ahora por la zona delantera del pie, lo que va a intentar generar es un momento dorsiflexor. Entonces mis estructuras en ese momento se tendrán que activar, pues musculatura posterior de la pierna, para vencer y generar un momento plantar flexor que venza a ese momento dorsiflexor, porque si no, no seríamos capaces de propulsar y de dar el paso. Y ese momento tiene que ser bastante elevado. Estáis viendo ahí que en comparación con el momento dorsiflexor que generábamos en la primera fase del apoyo, el momento plantar flexor tiene una magnitud un poquito mayor, bueno, casi 2 o 3 veces más, incluso 4. Y si nos vamos a la última fase, veis que el momento es 0, porque en ese momento, en la fase de vuelo, si hay una buena flexión de rodilla y una buena flexión de cadera, no necesitamos que se produzca un momento interno para que el pie no choque contra el suelo, ¿vale? En determinadas situaciones patológicas, como equinos, por contracturas de la musculatura gastrosólea o así, pues otra situación se daría, donde los extensores tendrían que trabajar más, podrían generar un momento para intentar evitar, no vencerían, pero bueno, no vamos a entrar ahora en eso. Pero que entendáis que es 0 por este motivo, ¿vale? Porque hay una buena flexión de lo que sería la rodilla y la cadera en esa fase de balanceo. Esto sería para el tobillo. Ahora vamos a entender lo mismo en la rodilla y en la cadera de una forma un poquito más rápida para asentar los conceptos.